Paz de Cristo, hermanas y hermanos. 1 de abril de 2021. Devocional diario del corazón de Dios. Para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 21 leemos: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En estos días, la humanidad recordamos el sacrificio de Jesucristo hecho por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a los que creemos en Él. Todos sabemos que Jesús murió para darnos salvación, pero ¿comprendemos por qué Jesús tuvo que morir? Primera razón: porque somos pecadores, Jesús murió por causa de nuestros pecados. Primera carta a los Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muchos hablan del juicio hecho a Jesús como injusto, como ilegal, que era un juicio político, que era un juicio amañado por los celos y envidias de los religiosos de aquella época. Y aunque todos estos argumentos pueden ser verdaderos, pero la verdadera razón por la cual Jesús fue a la cruz es porque nosotros somos pecadores. La causa de la pasión de Cristo no es solo el amor que nos tiene, sino nuestros pecados. Todos somos pecadores, nacemos en pecado. No somos pecadores porque hacemos pecado, somos pecadores porque el pecado está en nuestra naturaleza. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Segunda razón: por ser pecadores, el juicio de Dios tiene que ser ejecutado sobre nuestra vida. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es santo y justo. Él es un Dios de amor, pero no puede obrar en contra de su propia justicia. Él no puede obrar en contra de su naturaleza. Y esa justicia demanda la muerte del pecador. No solo la muerte física, sino también la muerte eterna en el infierno. Desde el inicio de la humanidad, el Señor dejó bien claro que la paga del pecado era la muerte. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al caer Adán en pecado, toda la humanidad fue contaminada con el pecado, y todos estamos bajo el juicio de la muerte. Tercera razón: la única forma que el pecador no muera es que sea perdonado, pero el hombre no puede hacer nada para obtener ese perdón. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como tapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ninguna obra, por buena o justa que sea, puede llenar el estándar de Dios. Aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante Dios. Dios dejó solo una forma para que el pecado sea perdonado y no sufrir el juicio. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Únicamente el pecado puede ser perdonado por medio de la sangre. Cuarta razón:
Jesús murió para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y santidad de Dios. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios se hizo hombre como nosotros de carne y hueso para representar a la raza humana pecadora. Dios cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. Isaías 53, del 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios tomó la sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Mediante la muerte de Jesucristo, Él pagó por completo la pena de nuestros pecados y cumplió por completo el requisito justo de Dios. La paga del pecado fue cumplida en la muerte de Jesús en la cruz. Así como por el pecado de Adán la muerte pasó a todos los hombres, por la muerte de Jesús el perdón y la justicia de Dios pasa a todos los hombres. Romanos 5, del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La muerte de Jesús hizo algo maravilloso por nosotros. Dios celestial toma la muerte de Jesús como la nuestra y somos libres de la condenación del pecado. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Nadie, absolutamente nadie, podía hacer esto por nosotros. Por eso Jesús tuvo que morir, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora que sabes por qué Jesucristo tuvo que morir, no queda más que decirle: gracias, Señor, por amarme de tal manera que diste tu vida por mí. Y si no lo has recibido en tu corazón, recíbelo hoy mismo y sé libre de la condenación del pecado y del juicio de Dios. Bautízate en el nombre de Jesucristo. Se cuenta que una niña estaba jugando entre las rocas, cerca de la choza de adobe, mientras que su hermano mayor se hallaba a poca distancia cavando en un campo de maíz. De repente el hermano oyó un grito, fue corriendo a donde estaba su hermana y halló que una serpiente de cascabel la había mordido. Las marcas fatales de sangre eran bien visibles en el dorso de la mano de la niña. El muchacho mató al reptil rápidamente, recogió a su hermana y, apretando su herida con 2 dedos, colocó sus labios en el lugar de la mordedura, succionando casi todo el veneno que había en la herida. Aunque la niña se puso gravemente enferma, sobrevivió, pero el hermano murió. A través de los labios le había llegado bastante veneno a la sangre para causarle la muerte. De modo literal, había dado su vida por la de su hermanita. Quizá el chico no tenía idea de que su acción iba a costarle la vida, pero es posible que se diera cuenta de ello. En todo caso, cuando Jesucristo fue a la cruz, sabía exactamente el precio que debía pagar para salvar nuestras vidas y lo pagó todo. 2021, año de la oración, que nos trae hermosa esperanza en nuestro Señor Jesucristo.